PowerPoint de la semana pasada, del día miércoles, y vamos a hacer ejercicios. La verdad que no me voy a apurar mucho porque vamos bastante adelantados y creo que esto merece de un poco más de tiempo, de fijarlo bien, digamos, antes de seguir avanzando con la materia. ¿Ya? Así que bueno, estábamos viendo funciones reales en varias variables, ¿cierto? Dijimos que una función real de varias variables es una función en la cual la variable es un vector, o sea, x, y, z, y por eso es que se llaman varias variables, porque la función depende de 2, de 3, de 4 variables. Lo que sí tengo claro es que yo al reemplazar esos valores de cada variable en la función, me da como resultado un número. Por lo tanto, por eso se llama función real, porque mi resultado va a ser un número real. Vimos que yo podía, bueno, estas funciones tenían que tener un dominio, ¿cierto? Pero en este caso el dominio tiene que ver con el plano cartesiano. O sea, en este caso el dominio deja de ser un conjunto numérico y pasa a ser un conjunto como región, ¿ya? Una región del espacio la cual satisface las condiciones de la función. Entonces, por ejemplo, vimos este caso donde f de x, y es igual a 2x más 3y, de ahí nos dimos cuenta que en esta función no hay ninguna condición, por lo tanto todo el plano de xy sería el dominio de f, a la cual se le conoce como R2, y el recorrido serían todos los reales, o sea, me podrían dar cualquier número como resultado. En cambio, si yo tenía la función y partido por x, esta función tenía una particularidad, o sea, yo podía utilizar cualquier punto que pertenezca a R2, pero el x no podía ser 0. Eso significa que yo voy a escribir mi dominio en forma de un conjunto por comprensión, ¿cierto? ¿Por qué por comprensión? Porque acá coloco x, y pertenece a R2 y aquí coloco la condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que x sea distinto de 0. Pero el recorrido también son todos los reales porque da lo mismo, digamos, voy a llegar sí o sí a un resultado. Lo que sí, cuando yo grafique esto, me doy cuenta que me pertenece a todo R2, pero la única diferencia es que el eje Y ya no es parte de mi dominio, y por eso es que el eje Y está punteado. Luego vimos x cuadrado más y cuadrado. En este caso, ¿cierto? También R2 es el dominio porque yo puedo reemplazar cualquier valor en x, cualquier valor en y, y por lo tanto el dominio es R2. Pero x cuadrado más y cuadrado es un número que siempre es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, mi recorrido ya no son los reales completos, sino que son los reales positivos, incluido el 0. Porque acá jamás me va a dar un número negativo como resultado, ¿cierto? Y llegamos hasta acá. En este quedamos y aquí vamos a determinar. Si ustedes se dan cuenta que dice f de x, y igual a la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y yo les pregunté la clase pasada cuál era la condición para que una raíz fuera real. ¿Y ustedes me dijeron? ¿Cuál es la condición para que una raíz corresponda a un número real? No se peleen. ¿Sea positiva? Ya. Hicimos esa aclaración en la clase pasada. Que sea positiva. ¿Quién? ¿Quién tiene que ser positivo? ¿La raíz? Yo veo que la raíz es positiva porque delante de la raíz hay un signo positivo. Entonces, El resultado que salga de adentro de la raíz. eso, ¿ya? Esto lo digo y lo recalco mucho porque todos pueden ir en ecuaciones diferenciales, pueden ir en cálculo 1000 y siempre me responden eso. ¡Que sea positiva! ¿Pero quién? ¿Quién tiene que ser positivo? Lo que está dentro de la raíz, la cantidad subradical o el argumento que también se le puede llamar. O sea, el 25 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. No puede ser negativo porque si no esta raíz sería la raíz de un número negativo, que es un imaginario, y nosotros no estamos trabajando con funciones imaginarias o funciones complejas. Si yo paso el x cuadrado para allá y el y cuadrado para allá, me va a quedar esto. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 25, ¿cierto? Si olvidamos un ratito el símbolo menor, ¿cierto? Aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 25, que es una circunferencia con centro en el origen y radio 5. Por lo tanto, mi dominio van a ser todos los puntos x, y que satisfagan esta condición, que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual a 25. Entonces, si yo quiero graficar esto, este dominio en el plano cartesiano, simplemente dibujo una circunferencia de radio 5, y como tienen que ser los menores o iguales, eso significa que considero el borde de la circunferencia y lo que está dentro de ella. ¿Ya? Además, ¿cómo determino el recorrido? La verdad que no es fácil determinar el recorrido siempre. Por lo tanto, van a haber funciones en las cuales vamos a determinar el recorrido y otras que no. ¿Ya?
Pero, por ejemplo, en este caso, yo sé que como esta es una raíz positiva, porque delante de la raíz hay un signo positivo, entonces yo puedo decir que f de x, y, al cual le llamamos z, tiene que ser mayor o igual a 0. Es una condición. Y si yo elevara al cuadrado esto, fíjense que me va a quedar z cuadrado igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si yo pasara el x cuadrado y el y cuadrado para allá, para la izquierda, y el z cuadrado restando para acá, llego a esta relación. X cuadrado más y cuadrado igual a 25 menos z cuadrado. Y como x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 0, significa que el 25 menos z cuadrado es mayor o igual a 0. Si multiplico esto por menos 1 para que el z cuadrado me quede positivo, va a cambiar la desigualdad. Por lo tanto, va a quedar z cuadrado menos 25 menor o igual a 1. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. O sea, va a quedar z cuadrado menos 25 menor o igual a 0. Había dicho 1. Determino la solución de esto. Factorizo el z cuadrado menos 25, que es z menos 5 por z más 5 menor o igual a 0. ¿Cierto? Y esto significa que mi conjunto numérico que satisface esta inecuación es z desde el menos 5 al 5. O sea, considero todos los números desde el menos 5 hasta el 5. Sin embargo, nosotros dijimos que z era mayor o igual a 0. Por lo tanto, tengo que descartar todos los números negativos de este conjunto. Por ende, mi recorrido simplemente va a quedar del 0 al 5. ¿Y por qué mi recorrido puede quedar así? Porque recuerden que una función me da como una función en varias variables y real me da como resultado un número. Por lo tanto, un conjunto numérico. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? No dejo nada. Sigamos. Ya. ¿Qué pasaría acá? F de x, y igual al logaritmo de x cuadrado más y. Para que un logaritmo, cualquiera sea este, en este caso el logaritmo natural es un logaritmo con base e, ¿cierto? El número de Euler. La pregunta es, ¿qué condición tiene que tener el argumento del logaritmo natural? Oh, profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la comprendí. Para que un logaritmo natural exista, ¿cuál es la condición? Tiene que ser positivo. ¿Y quién tiene que ser positivo? Porque un logaritmo natural me puede dar negativo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién? Cuando uno dice, es positivo, pero ¿quién es positivo? ¿Quién tiene que Profe, ser? tengo mal. No, que tenía malo el altavoz. ¿Qué había preguntado, profe? Chuye, como quinta vez que lo pregunto, que lo repito. Tiene que ser positivo el argumento. ¡Excelente! Tiene que ser positivo el argumento. Para que un logaritmo natural exista, el argumento tiene que ser mayor que 0. No igual, porque recuerden que el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces, x cuadrado más y tiene que ser mayor que 0. Eso significa que y tiene que ser mayor que menos x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que es igual a menos x cuadrado? Es una parábola. Una parábola que tiene vértice en el origen y que es cóncava hacia abajo. Entonces, ahí está la parábola. ¿Cierto? Entonces, fíjense bien que en este caso la condición es x cuadrado más y es mayor que 0. Lo que es mayor que 0 significa que es lo que está sobre la parábola. Por eso toda la región de arriba corresponde al dominio. Pero pregunta, ¿por qué la parábola está punteada y no es una línea continua? ¿Qué es el ¿Por qué público? es de grado? Que el x está al cuadrado. No. El hecho de decir igual a menos x cuadrado, eso es una parábola. ¿Por qué está punteada la parábola? ¿Por qué la parábola no pertenece al dominio de la función? Materia de cálculo, no, introducción al cálculo. Ahí volvió mi obra. O sea, estamos en el segundo semestre. No los puedo mandar a Profe, cálculo. no, pero dale, profe, disculpe, me falla acá los sonidos.
Pero yo había dicho el cuadrado, pero dijo que no. Ahora Pero ¿qué lo que tiene esté que el x abajo. sea cuadrado? El x que al cuadrado es la parábola. Efectivamente es la parábola, el dibujo. Pero ¿por qué la parábola, el borde de la parábola no está considerada en el dominio? Esa es la pregunta. Si la parábola está así, ese es el dibujo. Y la sección o región del plano es todo lo que está sobre la parábola. Pero ¿por qué no considera el borde de la parábola? ¿No mayor igual? Que hay un mayor estricto, ¿no? Solo Que- mayor y no mayor igual, justamente. Esa es la razón. ¿Cierto? Aquí no está tomando la parábola, solamente está tomando los valores mayores que el menos x cuadrado. Por eso la parábola se dibuja punteada. ¿Y cuál es el recorrido? ¿Y por qué son los reales? Porque cualquier cosa que esté dentro, considerando que cumpla con esta condición, siempre va a ser un logaritmo natural, y los logaritmos pueden ser tanto positivos, ceros o negativos. Así que en teoría puede ser cualquier valor. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, este es un ejercicio brígido. ¿Ya? Está hecho para que después nos digan, el profe hace los puros fáciles. Dice f de x, y tiene que ser igual a la raíz de x cuadrado menos y partido en x cuadrado más y cuadrado menos 16. Como ustedes me dijeron, la condición para que una raíz sea positiva es que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos el argumento mayor o igual a 0. Cuando un cociente es mayor o igual a 0, puede que existan dos condiciones. Ser mayor o igual a 0 significa que este cociente me va a dar positivo. Por lo tanto, ¿cuándo una división me da positiva? Cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos. Entonces acá yo puedo decir, ya, va a ser positiva cuando lo de arriba, que es x cuadrado menos y, sea mayor o igual a 0, y lo de abajo sea mayor que 0. ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque si abajo igual a 0 se invalida. Exactamente, ¿cierto? El denominador no puede ser 0. O, ¿cuál es la otra condición? La otra condición es que lo de arriba sea menor o igual a 0 y lo de abajo sea menor que 0. Entonces yo de acá puedo despejar pasando el i para acá, entonces me va a quedar i menor o igual a x cuadrado, y aquí pasando el menos 16 para allá, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado mayor que 16. Y de este lado me queda lo mismo, pero con el signo de desigualdad contrario. Por lo tanto, el dominio son todos los x, y pertenecientes a ρ2, tal que cumple con la condición completa. El tema es cómo se grafica esto. Entonces vamos por partes. Primero vamos a graficar i menor o igual a x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado mayor que 16. Entonces, i menor o igual a x cuadrado viene de la parábola i igual a x cuadrado. Parábola hacia arriba. X cuadrado más y cuadrado mayor que 16 tiene que ver con la circunferencia de radio 4. Ahí está la circunferencia. ¿Sí? En este caso, dice menor o igual a x cuadrado, por lo tanto consideramos la parábola. Pero acá dice mayor que 16, o sea, la parábola la circunferencia es punteada. Y fíjense, esto tiene que ver con la intersección de las dos soluciones. Entonces, en este caso, los menores al y cuadrado es todo lo que está debajo de la parábola. Y el x cuadrado más y cuadrado mayor que 16 es todo lo que está fuera de la circunferencia. Por lo tanto, la región que a considerar es toda esta región roja que está acá. ¿Sí? Si ahora considero la otra sección, voy a tener las mismas ecuaciones, pero ahora, ¿cierto? Tengo la región y mayor o igual a x cuadrado, que es esta parte de acá, y el x cuadrado más y cuadrado menor que 16, que es la parte de adentro de la circunferencia. Y esa intersección obviamente se da acá. Aquí hay que considerar que esto va, entre comillas, punteado. ¿Ya? Y ahora, junto este sector con este sector, o sea, en el fondo es esto mismo, más pintadito eso. Y ahí tenemos el resultado. Aquí me faltó la circunferencia punteada, pero se me hizo imposible dibujarla así punteada, y por eso está así. ¿Ya? Y así es como pude juntar, ¿cierto?, los dos dominios. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Bien. Bueno, cuando ustedes estudiaban funciones, se les pedía graficar una función. Entonces, al principio, a muchos de ustedes les enseñaron, sobre todo en el colegio, que podíamos hacer una tabla. Entonces yo le daba valores al x,
¿cierto? Y ustedes encontraban un i, entonces yo después ubicaba esos puntos. Y tengo ahí la gráfica de la función, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa con funciones de dos variables? O sea, sería trabajo chino darle valor al x, darle valor al y y obtener un punto y graficar ese punto en el espacio, ¿no? Porque aquí, si se dan cuenta, como son superficies, es mucho más complicado. Entonces lo que uno hace acá es trabajar con una técnica que se llama las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son todas aquellas curvas que se empiezan a formar en cada plano para el valor de z. Por ejemplo, cuando z vale 0, lo que estoy haciendo es analizar o mapear qué figura geométrica se forma acá, en el plano. Cuando z vale 1, lo que estoy haciendo es analizar qué figura geométrica se forma ahora en el plano cuando z vale 1. Cuando z vale 2, es mapear qué pasa o qué figura se forma en este plano cuando z vale 2, y así sucesivamente. Entonces uno que hace después, simplemente junta todo esto, todas estas curvas que se dan y se forma la superficie que tenemos acá. Aquí nos va a ayudar mucho, en algunos casos, las superficies cuadráticas, porque se van a formar algunas superficies cuadráticas en este caso, ¿ya? ¿Cómo se trabajan las curvas de nivel? Para trabajar las curvas de nivel, uno lo único que tiene que hacer es que al f de x, y le vamos a llamar k, donde k es una constante. Pero esta constante tiene que cumplir con el recorrido de la función. O sea, si por ejemplo tuviéramos la función x cuadrado más y cuadrado y yo lo igualo a k, jamás voy a poder decir cuando k vale menos 1, nunca. ¿Cierto? O sea, tengo que tener ese cuidado para darme valores al k. Pero en realidad me doy el valor que quiera. O sea que ahora me voy a dar valores del k y voy a tener curvas, y esas son las curvas que tengo que graficar. Usualmente esto es lo que deberíamos hacer, pero esto es complicado hacerlo así como en cada plano. Entonces en realidad lo que uno hace es dibujarlo todo en el plano XY y de ahí tratar de como tener la base y después como que levantar. Y así es como yo tengo la superficie asociada a la función de dos variables. ¿Podríamos hacerlo con una función de tres variables? Sí, pero con una función de tres, de tres variables, se grafica en 4 dimensiones, ahí tendríamos superficies de nivel. Y con suerte vamos a graficar curvas, plano sería imposible. Así que por eso esa no es parte del curso en cuestión. Así que para este efecto vamos a trabajar solamente con funciones de dos variables. Por ejemplo, tenemos f de x, y igual a x más y. Quiero que se fijen bien que si yo al f de x, y le llamo z, yo acá tengo x más y. Si llegase a pasar el z para acá, me va a quedar x más y menos z igual a 0. ¿Alguien me podría decir esta de qué es ecuación? ¿A qué representa esa ¿De ecuación? una recta? ¡Ay, una recta! ¿Cómo una recta? Un Yo me plano. acuerdo que en el espacio hemos visto rectas en forma paramétrica y rectas en forma vectorial. Po. No hemos visto ese tipo de recta. Más que una recta. Un vector. Puedo sacar Está el ahí. vector ahí, pues, ¿dónde está? Lo veí, veis Una dirección. pendiente. ¡Una pendiente! ¡Una pendiente! Chiquillos, ¿cómo? Tuvimos el taller el viernes. Un plano. Pasamos esta materia en un plano. Pues, ¿cómo me responden eso? Estudiantes de ingeniería, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, pues. Si tuvieran presenciales, les llega el paso. Un plano, pues. Porque cuando tenemos una ecuación parecida a la recta, pero ahora agregamos el z, eso deja de ser una recta. Ahora pasa a ser un plano. Eso significa que acá me debería dar como resultado la ecuación de un plano. Lo que vamos a hacer es ocupar la técnica de las curvas de nivel para ver si de verdad nos da un plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica? A este f de x, y le vamos a llamar k. Y obviamente eso va a estar igual a x más y. Como k no tiene restricción, voy a darle cualquier valor. Por ejemplo, k igual a 0. Entonces, cuando k igual a 0, tengo la recta x más y igual a 0. O sea que tengo la recta y igual a menos x, que es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente negativa. Cuando k vale 1, voy a tener la función x más y igual a 1. Paso el x para allá y voy a tener menos x más 1. Esta es la ecuación de la recta
que tiene pendiente negativa y que pasa por el 1, ¿cierto? Y que es paralela a la anterior. Cuando k vale 2, voy a tener la ecuación x más y igual a 2, o sea, y igual a menos x más 2. Esta es la ecuación de la recta que tiene pendiente negativa y que corta el 2, y que es paralela a las otras dos. Si k vale menos 1, voy a tener x más y igual a menos 1. El x pasa restando, entonces me va a quedar y igual a menos x menos 1. Esta es la ecuación de la recta, que es de pendiente negativa y corta el menos 1, y que es paralela a todas las demás. O sea, en el fondo lo que yo tengo es eso. Tengo una recta cuando k vale menos 1, tengo una recta cuando k vale 0, o sea, en el plano z igual 0. Tengo una recta que está acá, que es cuando k vale 1, y tengo una recta que está acá cuando k vale 2. Si yo ahora uno todo esto, todas estas rectas, lo que formo es un plano. El dibujo me quedó horrible. En realidad es el plano. Así debería quedar. Así debería verse. Pero se hace lo que se puede. En realidad yo no los voy a obligar a graficar esto, pero sí a graficar las curvas de nivel. De hecho, lo que deberíamos haber hecho es graficarla así. Oh, no me... Ahí. La otra era ahí. Y la otra era ahí. O sea, esta es cuando k vale menos 1, esta es cuando k vale 0, esta es cuando k vale 1 y esta es cuando k vale 2. Ya a esto le vamos a llamar curvas de nivel. Entonces lo que uno hace es como tomar cada una de ellas, la levanta y forma el plano en este caso que estamos analizando. ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿Sí? Ya. Veamos otro caso. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Y tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a k, porque en este caso sería, ¿cierto?, la ecuación ¿cómo se llama? Para formar las curvas de nivel. Fíjense que si f de x, y es igual a z, tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado. ¿Alguien me podría decir qué ecuación representa esa función? Entonces, si tienen su cuaderno ahí, échenle un vistazo cuando vimos las superficies cuadráticas. ¿Qué representa esa función? Una circunferencia. ¿un cilindro? Una esfera. No, porque para que sea una Profe, esfera sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Ah, verdad que el Z igual. Ya, pues revisen su cuaderno. Se supone que el otro día yo hasta le escribí un resumen de las superficies cuadráticas. Un paraboloide elíptico. Se dan cuenta que es importante tener los apuntes, porque si no los tengo, después estoy colgado. Un paraboloide elíptico. A eso debería llegar. Veamos si es verdad. Fíjense que acá tengo x cuadrado más y cuadrado igual a k. Por lo tanto, k no puede tomar valores negativos. Si k vale 0, tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Que por ende, lo único que satisface esta ecuación es el punto 0, 0. Si k vale 1, tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Ahí está. Si k vale 4, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es una circunferencia de centro en el origen y radio 2. Y si k vale 9, ¿cierto? Voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que es una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Yo el k lo elijo el valor que quiera. Yo elegí esos valores para que los radios me dieran números enteros. Si se dan cuenta, todas son circunferencias concéntricas que partieron de acá y terminaron acá. Entonces, si yo este borde lo levantara, lo que voy a tener es algo como eso, que es justamente el paraboloide. Oh, y ahí se ve más bonito que, bueno, como el GeoGebra se vería como una cosa así hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se trabajan las curvas de nivel? Sí, profe. Bien. Yo en intranet les subí la semana pasada, o sea, hace rato, ¿cierto? Les subí esta guía, que está acá. ¿Ya? Entonces, son las 5. Para no demorarnos tanto, en el primer ítem vamos a hacer 4 de las 6. ¿Ya? ¿Cuáles vamos a hacer? Vamos a hacer la A, la B, la C y la E.
Por lo tanto, la D y la F la vamos a dejar para que lo hagan ustedes solitos. ¿Ya? Después vamos a usar las curvas de nivel para graficar 2 de estas 3 y después la última. Por lo tanto, tienen 5 minutos para decirme cuál es el dominio de la función 1 y cuál sería su gráfica. Quiero que lo piensen, que lo razonen, que lo analicen, que no lo memoricen. ¿Ya? Sáquense de la cabeza que hay que memorizar cosas, porque no se memoriza, se analiza. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar un ratito. ¿Qué condición tiene que cumplir esta función para que sea real? El denominador tiene que ser distinto de 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Eso nomás? ¿O hay otra condición? Pues Que después, la respuesta de y menos raíz de x sea positiva. Muy bien. Que el denominador, además de ser distinto de 0, que no está mal eso, tiene que ser mayor que 0. ¿Cierto? Solo mayor. Por lo tanto, y tiene que ser mayor a la raíz de x. Entonces ahora yo voy acá, eje, ¿cierto? El eje y, el eje x. Determino primero esta curva. ¿Alguien me podría decir cuál es igual a raíz de x? ¿Qué gráfica es esa? ¿Cómo es la gráfica de una raíz? ¿Cuál es la gráfica de una raíz? ¿Cuál es la gráfica de una raíz? ¿No saben cómo es la gráfica de una raíz? Como la mitad de una parábola. Excelente, pero hacia arriba, hacia el La lado, derecha. hacia la derecha. hacia el Muy lado. bien. O sea, esta cosa así. ¿Cierto? Listo. Ahora me están considerando que tiene que ser mayor a el i tiene que ser mayor a la raíz, o sea, todo lo que está hacia arriba, ¿cierto? Todo eso sería la región que estamos analizando. ¿Por qué no estoy considerando esta parte de acá? X debe ser positiva. Muy bien, el x tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué cosa me falta algo acá? Algo me falta por hacer. Yo voy a borrar la parábola. Algo me falta por hacer. ¿La parábola es una línea continua o punteada? Punteada porque no considera exactamente el número. Exactamente. O sea, es todo lo que está sobre la parábola, pero no considerando la parábola. ¿Listo? Esa era la número 1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Bien. Analicemos entonces ese dominio. 3 minutos, porque este es más fácil. Desde ahora, Raíz de 0. ahora sí. Bueno, como la raíz es un número real y no está en el denominador, eso significa que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. No hay restricción al respecto. Por lo tanto, tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1. ¿Qué representa esta ecuación? Hoy algo que me faltó en el otro. Dominio de f significa que son todos los x, y pertenecientes a R2, tal que, y escribimos la condición. Eso sí me faltó en el anterior. O sea que en castellano acá son el dominio de f serían todos los x, y pertenecientes a R2, tal que, y tiene que ser mayor que la raíz de x. Obviamente con el x mayor que 0. Eso no se discute. Bien. Esta es una circunferencia ¿de qué radio? 1. Bien, ustedes lo hacen más bonito. La circunferencia de radio 1. Perfecto. ¿Consideramos ahora el borde de la circunferencia? Sí, porque es mayor o igual a 1. ¿Y qué parte de la circunferencia estamos considerando? ¿Qué región? Azul.
¿Positivo? Lo que está afuera, no lo positivo, lo que está afuera. Cuando hablamos de región, no hablamos de los positivos, de los negativos. O sea, en el fondo hacemos un sol de Teletubbies. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Este está más difícil. Bien. A este le vamos a dar 5 minutos. Bien, 5 minutos desde ahora ya. Ya que nadie quiere responder. Bueno, aquí una compañera fue bien explícita, ¿cierto? Lo que está dentro del logaritmo natural tiene que ser mayor que 0. Eso está perfecto. De acá se concluye ¿qué cosa? Es un producto de dos cosas que es mayor que 0. Que X debe ser distinto de 0 e Y también debe ser distinto de 0. Sí, pero si X vale menos 1, que es distinto de 0, y el Y vale 4, que es distinto de 0, la multiplicación me da menos 4, que no es mayor que 0. Entonces no basta con que no sean, no basta con que sea distinto de 0. Algo se tiene que cumplir. Cuando dos números multiplicados me dan positivo, ¿cómo tienen que ser esos números? Igual signo. De igual signo. Entonces, o ambos son positivos, o ambos son negativos. Por lo tanto, mi dominio son todos los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tal que el x debe ser mayor que 0 y el y tiene que ser mayor que 0, o en su defecto, el x tiene que ser menor que 0 y el y también tiene que ser menor que 0. O sea, se tienen que cumplir de a pares. ¿Ya? Si yo esto lo grafico, me tengo que fijar en lo siguiente. ¿En qué parte del plano cartesiano el x y el y son positivos? Primer cuadrante. En el primer cuadrante, justamente, todo esto. Pero sin contabilizar al eje X y al eje Y. ¿Cierto? Los descartamos inmediatamente porque el X y el Y no pueden ser 0. Listo. El otro cuadro, X menor que 0, Y menor que 0. ¿Qué parte del plano cartesiano cumple con esa condición? Tercer cuadrante. El tercer cuadro. Por lo tanto, toda esta región es la que corresponde al dominio de esta función. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, último ejercicio asociado al dominio de una función para luego pasar a lo que son las curvas de nivel. ¿Ya? 3 minutos desde ahora ya. Bien. ¿Cuál es la condición entonces para la raíz? Ya deberíamos saber que 16 menos x cuadrado menos 4y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. De acá se deduce que x cuadrado más 4y cuadrado es menor o igual a 16. ¿Cierto? Por lo tanto, el dominio de f son todos los pares x, y pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más 4y cuadrado sea menor o igual a 16. ¿Cierto? Perfecto. ¿Cuál es la gráfica? Si ustedes se dan cuenta, Una circunferencia. no es una circunferencia porque para hacer circunferencia tendría que ser x cuadrado más y cuadrado. Pero si yo divido esto por 16, aquí me va a quedar x cuadrado partido en 16 más y cuadrado partido en 4, igual a 1. ¿Y eso qué es? Una elipse. Una elipse, ¿cierto? Una elipse que está alargada en el eje X. O sea, una elipse que está alargada así. Y como son los menores iguales, estamos considerando el borde, o sea, el borde y lo de adentro de la elipse. Y ahí graficamos el dominio de la función. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Vamos ahora a algunos ejercicios de curvas de nivel. En este caso vamos a hacer el A y el B. ¿Ya? Y con eso yo creo que basta y sobra.
Entonces, la... Ojo que estos ejercicios no están dentro del PowerPoint. A ver, no, estoy avisando con anticipación. Ahora lo que hay que hacer no es determinar el dominio, sino que usando curvas de nivel, determinar la gráfica, o aparentemente cómo sería la gráfica, ¿ya? De hecho, la idea es que después lo comprobemos con el GeoGebra, para que vean cómo sería la gráfica en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces tratemos de descubrir, la primera gráfica no es tan fácil, pero la segunda sí es bastante fácil. De hecho, ya la conocen. ¿Ya? Bien, entonces les voy a dar 5 minutos para que, recuerden lo que hay que hacer. Le van a dar al f de x, y le van a colocar k, van a despejar y luego le van a dar valores a ese k. Evidentemente k no puede ser 0, ¿ya? Y tampoco puede ser negativo, así que le van a tener que dar solamente valores positivos a ese valor de k. ¿Ya? Ya. Eso. Los dejo. 5 minutos.